Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje en globo. Cuando me lo propusieron, no lo dudé ni un segundo. Dije sí sin pensarlo. Algo raro en mí. Y es que algo dentro de mí había cambiado, ya que años atrás me hubiera puesto muchos peros. Aquel día amaneció totalmente nublado. Pensamos que sería un chasco, pero nada más lejos de la realidad. Y es que atravesar un mar de nubes es como tomar una gran decisión. Todo es borroso, difuso. No lo ves nada claro. El miedo se apodera de ti. Tienes frío y estás temblando. Pero una vez que llegas al otro lado, primero llega la calma, poco a poco la luz se abre camino en el horizonte y al fin recibes el cálido abrazo de la vida y de la gente. Personas que conocías y alguna persona que sabías de su existencia, pero que hacía mucho que no coincidías y con quien vuelves a encontrarte. Uno mismo puede dudar de muchas cosas, pero si algo tengo claro es que me gusta pasar tiempo en la naturaleza. Estar en contacto con la tierra me hace sentir bien. Poder respirar aire puro es algo que agradezco y recibir la luz natural del día sé que es importante y es algo que valoro. Ir con el ciclo natural del día, aprovechar las horas de luz y bailar a su ritmo hace que pueda decir que duermo a pierna suelta, algo que parece afectar cada vez a más personas. Tengo un trabajo relativamente sencillo, basta con observar y repetir para aprender. Es solo una cuestión de tiempo adquirir destreza en este oficio. Una vez que sabes lo que haces, es muy satisfactorio.
trabajo manual al aire libre puede ser duro por momentos, sobre todo cuando las temperaturas son extremas tanto en invierno como en verano. Sin embargo, más allá de eso, solo quedamos las cepas y yo frente a frente. Es una cuestión de tiempo.
Siempre he tenido cierta inquietud por la filmación audiovisual. Sí, grabar vídeos. Hay algo en ese proceso que siempre me ha llamado la atención. No es un interés reciente, ya que allá por el 2007, hace más de 18 años, invertí todos mis ahorros en una videocámara, una Sony SR190. Era uno de los mejores modelos de la época y recuerdo que me costó más de 800 euros. Curiosamente, aún conservo la caja y hasta la factura. No sé exactamente para qué, porque la garantía quedó obsoleta hace mucho tiempo. Apenas la utilicé durante 1 año y medio, pero cada euro invertido valió la pena. Con esa cámara capturé lugares, momentos y recuerdos de muchas personas. Fue un dinero bien gastado, porque los recuerdos no tienen precio. No hay mejor manera de revivir aquellos instantes que viendo esos vídeos. De esa experiencia aprendí lo incómodo que puede ser que alguien te apunte directamente con una cámara. Todo el mundo se escondía o empezaba a actuar de manera distinta. Y es que la cámara intimida. Mientras tanto yo pensaba, me he comprado una cámara para grabar, dejarme usarla. Sin embargo, en los momentos de fiesta la situación es diferente. La gente se siente más relajada, se desinhibe, y eso da mucho juego para capturar momentos genuinos. Hoy soy yo quien se coloca tanto detrás como frente a la cámara, con el objetivo de compartir una parte de lo que hago, eso que me llena y me hace sentir bien. Mi intención es transmitir algo de lo que experimento en este proceso. Me he propuesto documentar cada etapa del cultivo del viñedo, la tierra, las personas, el producto y, por qué no, también las emociones que lo acompañan.